Un muy cordial saludo para mi tutor Andrés Piñeros y para mis compañeras y compañeros del curso Corrientes de Pensamiento Sociológico. Eh, este video lo hago con el fin de hacer un esbozo general de lo que fueron las unidades vistas durante el desarrollo del curso y obviamente del periodo académico. Para iniciar quisiera contextualizar históricamente un poquito el inicio de lo que fue la sociología y pues se da bajo el marco de dos grandes hitos históricos, los cuales fueron por un lado la Revolución Francesa y por otro lado la Revolución Industrial. Estos dos hechos históricos generan un caos en las dinámicas sociales, políticas, económicas, culturales de la época, eh, que hacen que pues, varios pensadores se cuestionen frente a cómo generar esas nuevas soluciones para las nacientes dinámicas sociales que se iban generando a partir de dichas pues, dinámicas políticas que se iban generando en esa Europa de los siglos XVII y XVIII. Dentro de este marco nacen lo que llamamos los tres grandes padres de la sociología en Europa. Por un lado, Karl Marx, quien pone sobre la mesa conceptos como la lucha de clases y las relaciones sociales basadas en la producción y en las dinámicas de la división del trabajo, partiendo del método del materialismo histórico, por medio del cual pues quería explicar la manera en cómo los hombres se relacionan bajo el marco del trabajo y de la producción, diciendo pues que el comportamiento y las dinámicas de las relaciones sociales se van a partir de esas relaciones de trabajo y eso determinaba pues como tal todo el entorno del individuo. Por otro lado, Emil Durkheim acuña a la ciencia social naciente, en este caso pues obviamente estamos hablando de la sociología, el concepto de hecho social como método sociológico para el estudio del comportamiento de los individuos en la sociedad y afirmaba que los hechos sociales determinaban la forma de vivir, pensar y sentir de los individuos. Lo que quiere decir que los hechos sociales coaccionaban eh, el, el accionar, digámoslo así, valga la redundancia, de la cotidianidad en el ser humano y eso determinaba quién era, cómo se comportaba y qué hacía el individuo en sociedad. Estos hechos sociales se imponían por encima de los individuos. Los individuos eran resultado de esas construcciones sociales que se hacían a partir de esos hechos que la misma sociedad hacía. De manera inmediata y casi que en el mismo tiempo, Max Weber, otro de los, o el tercer padre de la sociología, consideraba que por medio de la acción social, que era su teoría, o la teoría que él utilizó para la sociología, para la construcción de esa sociología como nueva ciencia, él establecía como que la acción social era la única realidad social por medio de la cual se desarrollaban ciertas regularidades y bajo esas regularidades se podían establecer leyes que permitían el estudio sociológico de los individuos, ya cualificando y cuantificando como tal esos comportamientos. Lo que él hablaba acerca del sujeto ideal, o del tipo ideal, perdón, en donde se hacían por medio de encuestas o por medio de aplicaciones eh, unas generalidades de lo que era un hombre o un individuo en cierta región, en cierta sociedad, y eso demarcaba el establecimiento de nuevas leyes para el estudio sociológico. Estas fueron como los tres grandes postulados que se generaron a partir del nacimiento de la sociología en Europa, de entre los siglos XVII y XVIII, para esa conformación o esa emergencia de esa nueva ciencia que buscaba el estudio de los comportamientos de los individuos en sociedad. A partir de la unidad 2 pudimos tener un acercamiento frente a las perspectivas que tenían estos tres grandes pensadores de la sociología frente a
la relación que tiene la sociología y el cuerpo. Y pudimos ver mediante estas lecturas que a pesar de que tanto Marx como Durkheim y Weber no hablaron directamente del cuerpo como sujeto de estudio, sí pudimos leer y entender de que de manera indirecta tenían una postura de acuerdo a su perspectiva sociológica de lo que era el cuerpo. En el caso, por ejemplo, de Marx, hablaba de que el cuerpo era un papel fundamental en el desarrollo del individuo en las relaciones del trabajo, porque pues el individuo al fin y al cabo alquilaba su tiempo, que era su tiempo de vida, para subsistir y para suplir esas necesidades o las necesidades básicas del ser humano. Él le planteaba también que por medio del trabajo pues había un desgaste en la calidad de vida y en la salud del trabajador, el cual era sometido a esos medios de producción, a veces pues digamos que inhumano se puede decir entre comillas, en donde pues había un riesgo latente a la salud del trabajador y eso pues desgastaba como tal su vida y su calidad de vida frente a otras relaciones sociales que podía tener. En el caso de Durkheim, él planteaba que el cuerpo humano no tenía nada que ver con el estudio sociológico, puesto que ya era más un tema de la medicina y de la biología, veía el cuerpo como un ente orgánico y planteaba que las ciencias sociales se ocupaban más de los hechos sociales que le daban pues como resultado eh, o como coaccionador el comportamiento de los seres humanos. Entonces, de alguna manera no veía el cuerpo como un sujeto de estudio desde la sociología, lo veía más como desde otras ramas de otras ciencias naturales, pero no de la sociología. Y para el caso de Weber planteaba en cuanto a la relación que tiene el cuerpo con la sociología, el tema de la religión como mecanismo de control, digámoslo de alguna manera, del control de las emociones humanas o de las pasiones humanas que permitían que el individuo se comportara de tal manera en la sociedad que no afectara la armonía que podría darse a partir de esas relaciones religiosas que podían aparecer a partir de lo que pues o de donde el individuo se estaba desarrollando. Ya en la unidad 3 del curso pudimos tener la oportunidad de realizar un acercamiento a los conceptos del pensamiento sociológico contemporáneo, estudiando conceptos de dos sociólogos. El primero, y por un lado, Evert Goffman, dentro del cual pudimos tener la lectura de la cotidianidad y de cómo el individuo se comportaba en su cotidianidad. Y él ponía de ejemplo, o pone de ejemplo, en su teoría sociológica, la dramaturgia como analogía de lo que el hombre, o de cómo el hombre o el individuo se comportaba de acuerdo a la sociedad en la que estuviera desarrollándose en ese momento. Entonces él hablaba del individuo, o mejor, que el individuo utilizaba máscaras para comportarse de tal o cual manera según el espacio en donde estuviera. Y eso, pues con el tiempo iba haciendo su propia construcción social y pues lo formaba como tal dentro de un esquema de interacciones, de relaciones de poder, de relaciones sociales, mediante el interaccionismo simbólico y pues por medio de la comunicación como herramienta de interacción. Por otro lado, se estudió a Pierre Bourdieu, sociólogo francés, y pudimos tener la oportunidad de ver el concepto que él tenía frente a la sociedad y el capital cultural que los individuos adquirían según el lugar o el espacio o la jerarquización social en donde él se desarrollara. Eh, la mirada de Bourdieu frente al capital cultural era de que de alguna manera las sociedades querían reproducir ese capital cultural en sus generaciones siguientes con el fin de sostener una hegemonía del conocimiento, una hegemonía del poder
y evitar como que confluyeran los de abajo con los de arriba y los de arriba con los de abajo, sino reproducir un cierto capital cultural. Eh, dentro de esa postura que tenía Pierre Bourdieu, pues se puede analizar también o consolidar mejor un proyecto de poder, como venía diciendo hace un momento, de acuerdo al capital cultural que ese círculo social le ofrecía al individuo. Entonces la idea era establecer ciertas maneras de comportamiento, de conocimiento, para garantizar el statu quo de una esfera social, en este caso pues las esferas altas de la sociedad. Por otro lado, y para dar finalización al video, en la última unidad del curso pudimos, o se nos habló de lo que fue la emergencia del pensamiento sociológico latinoamericano, eh, a partir y muy fuertemente desde los años 50, aunque pues he sabido que la emergencia del pensamiento sociológico latinoamericano se da inmediatamente después de la emancipación, de la colonización. Sin embargo, una de las lecturas nos acercaba hacia los años 50, que fue en donde realmente empezaron a emerger todos estos postulados como la teología de la liberación, como la teoría desarrollista, estructuralista de la CEPAL, como la decolonialidad del poder, que pues, lo tocaron varios sociólogos como el señor Enrique Dussel, como Boaventura de Sousa, y es más una invitación a salir o a romper el esquema eurocéntrico para empezar a repensarnos como región desde el pensamiento, para decolonializar el saber, para decolonializar todas esas paradigmas y todas esas construcciones que desde el conocimiento han hecho que desechemos o que hagamos a un lado toda una, toda una hegemonía de conocimiento precolombino de más de 7000 años y traigamos nuevamente esa emergencia pues de lo que ya había antes de lo colonizado, de que establezcamos una revitalización de la cultura, una revitalización del conocimiento que ya teníamos y empecemos a producir una epistemología desde el sur, una epistemología desde nuestro hemisferio, con el fin de consolidarnos como región vista al mundo. Uno de los ejemplos más claros que tenemos de la emergencia de los sociólogos latinoamericanos, y pues más cercano aún a nosotros, es el sociólogo Orlando Falsborda, quien aparte de ser un teórico latinoamericano muy conocido a nivel mundial, fue el creador de la Cátedra de Sociología en Colombia por medio de la Universidad Nacional y en compañía con el sociólogo y sacerdote Camilo Torres, que también hizo parte de ese nacimiento dentro de la sociología en Colombia. Orlando Falsborda propone una teoría de estudio sociológico, la cual llama la investigación-acción participativa, y es una mirada diferente de lo que es el estudio sociológico desde nuestro hemisferio, de, de, de que las regiones y los individuos de la región de, de esa construcción de un nuevo conocimiento, de esa construcción de soluciones sociodemográficas que revitalizan y apropian a la comunidad frente a ese trabajo sociológico. Este fue el proceso que vivimos durante el curso Corrientes de Pensamiento Sociológico en este periodo académico, un curso que en realidad me permitió adquirir conocimientos de lo que son las corrientes sociológicas desde la Europa de los siglos XVII y XVIII hasta la sociología contemporánea y la sociología emergida en América Latina como una epistemología nueva, una epistemología que debemos de trabajar y debemos continuar para dar una consolidación real de la creación y la construcción de una sociedad que lea,
las necesidades reales de nuestra región y que permita continuar con el rompimiento de esquemas eurocéntricos y darle una solución real a esas problemáticas a nivel cultural, político y social que desde hace más de 400 años se nos han generado en nuestra región. Agradezco mucho por este espacio, por este curso y espero continuar en la construcción de, de, de mi profesión como sociólogo. Muchas gracias. Esto es todo.